Bien, este es un mapa mental sobre el libro El juego interior de Timothy Gallwey. Es un libro que me parece fue escrito por ahí por los años 70 y luego ha sido actualizado. Vi que ya salió la edición por 50 aniversario. Así que si es del 50 aniversario, es del 75. Lo acabo de leer. Es un libro bastante bueno, dirigido a entrenadores y a personas que practican algún deporte, especialmente en alto rendimiento, pero también en cualquier deporte. Y sin embargo, las técnicas que va mencionando son aplicables también a otras actividades. Entonces, vamos a ver qué es lo que plantea Timothy en este libro. El libro empieza fuerte, luego plantea, digamos, la hipótesis inicial en la que él se da cuenta que hay un diálogo interno cuando el deportista está practicando su deporte. En este caso él está muy enfocado en el tenis, y habla acerca de la persona 1 y la persona 2. Entonces dice, hay un diálogo continuo entre estas dos personas y normalmente es un diálogo donde la persona se está reprochando a sí misma. Entonces él pone el ejemplo de que una persona hace un saque en el tenis que sale mal y dice, de inmediato dice, está sacando mal, hoy está sacando mal. Si pasa 2-3 veces en el saque, va subiendo el tono muy rápido la persona 1, que es una persona interna, o sea, está hablando ahí a nivel interno, es el diálogo interno, y empieza a reprocharle fuertemente. O sea, le empieza a decir, hoy no tienes un saque bueno, o no, sabes que tu saque en general es malo, eres malo para hacer saques, pero eres malo para jugar tenis, pero eres malo para todo, no sirves para nada. O sea, así en ese tono, que incluso dice, llega a ser un tono incluso muchísimo, con muchísimas groserías, insultos y todo a nivel interno. Y él comenta que esto se puede ver por en la cara del deportista y en los gestos que está haciendo, y ahí se deja ver un poquito pues la fuerza que está teniendo ese diálogo interno. Igualmente, cuando las cosas se están haciendo bien, la persona 1 a veces pues comienza, que es menos común, pero también tiene un diálogo ahí de que, qué bien, la estamos haciendo bien, vamos a ganar esta partida, qué sé yo. Y a veces también exagera en sus expectativas, ¿no? Hicimos un tanto, vamos a ganar el torneo, qué sé yo. Entonces, este diálogo él se da cuenta que es muy malo para el rendimiento del deportista. Comenta que en ocasiones se ha comparado esto que él pues se dio cuenta de este diálogo interno con el tema de los hemisferios izquierdo y derecho, ¿no? El tema de que el hemisferio izquierdo pues maneje el lenguaje verbal y el hemisferio derecho básicamente es temas de intuición, aunque es mucho más complejo que eso, ¿no? Y que entonces el diálogo parecería darse entre estos dos hemisferios. O sea, claro que hay algo de eso, pero su teoría no tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces él nos sigue comentando. A mí me sorprendió muchísimo, bueno, el parecido de esta hipótesis con el análisis transaccional. Y luego me sorprendió más todavía que ahí cuando va uno como en las 70% del libro, empieza a mencionar psicólogos, claro, y menciona a Eric Berne, que es el autor de la teoría del análisis transaccional. Él conocía muy bien, o había leído el libro Los juegos en que participamos, e incluso plantea como durante el partido de tenis se dan varios juegos psicológicos. Pero bueno, regresando a este tema, él dice, la persona 1, es esa persona que critica y que usa mucho lenguaje verbal, y la persona 2 es la persona que realmente juega, la que está ejecutando los movimientos y que no usa mucho un lenguaje verbal, y que tiene una manera de aprender totalmente diferente. No aprende mediante instrucciones o descripciones de qué es lo que hay que hacer o qué es lo que está haciendo mal, sino que aprende de una manera muchísimo más intuitiva. Entonces, él nos dice, la persona número 2 es la que controla todo nuestro cuerpo y todas las funciones que realiza. Y para hacer un movimiento, por ejemplo, no sé, un saque en el tenis, la cantidad de movimientos y de coordinación que hay es imposible de describir, o sea, es muchísimo. Y eso es lo que a nivel externo, ¿no? De poner el pie aquí, el brazo en tal ángulo, a tal velocidad,
la respiración, en fin, todo esto. Pero claro que además todo lo que está ocurriendo a nivel interno, pues es increíble, ¿no? Entonces, él dice, bueno, y además, todavía si nos fuéramos más a detalle, pues son los cientos de miles o incluso que pueden llegar a millones de comunicaciones entre todas las neuronas implicadas en todo el sistema nervioso, que obviamente está extendido por todo el cuerpo, mandando y recibiendo señales hacia el cerebro y coordinando todas estas señales para ejecutar un movimiento. Entonces cuando él dice, cuando me di cuenta de esto, pues me resultó algo impresionante, y mi nivel de respeto hacia la persona número 2 y de confianza hacia esa persona que es básicamente nuestro cuerpo subió muchísimo. Aquí puse pues algo que nos recuerda al hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Pero él dice, ¿sabes qué? A esta persona número 2 se le debe muchísimo. Y claro, la persona número 1 está encantada de robarle, cuando tiene éxito, atribuírselos a su plan, a su mejoramiento de la técnica mediante... o sea, a la persona número 1 le encanta hacer fórmulas y hacer procesos. Y entender como que de manera racional y atribuirle a eso los éxitos y obviamente los fracasos, atribuírselos a la persona número 2. Pero él dice que cuando él aprendió a tener ese muchísimo respeto por la persona número 2 y por el cuerpo humano y por lo que por sí mismo, sin tanta presencia de la persona número 1, que básicamente es nuestra mente consciente, o un gran contenido de nuestra mente consciente, se dio cuenta que sin tanta intervención de esa mente consciente, lo que se podía hacer, pues ese nivel de respeto subió muchísimo. Y es lo que es el planteamiento fundamental del libro. Cómo logramos controlar, digamos, este diálogo interno, porque dice, es imposible de hacerlo desaparecer. Él propone un primer ejercicio, que es pues pensar en absolutamente nada, tener la mente en blanco el mayor tiempo posible, y nos daríamos cuenta que es realmente básicamente imposible. Muy rápido algún pensamiento disruptivo entra en la mente, ¿no? Es un ejercicio que también nos planteaba por ahí, hace mucho lo recuerdo, Ouspensky, el autor del Cuarto Camino, que estuvo muy en boga ya por los 90s. Pero bueno, el tema es que siempre estamos en este tema del diálogo interno. Inicia con este planteamiento muy fuerte, ¿no? ¿Cómo elimino esta intervención de la persona número 1 sobre la persona número 2 para dejar en libertad a la persona número 2 de actuar y poder jugar y mostrar el nivel que realmente tiene, que siempre es mucho mayor y que es mucho mejor nivel cuando logra eliminar ese diálogo? Así empieza el libro, pero más adelante nos dice, bueno, no podemos eliminar a la persona número 1 ni eliminar totalmente este diálogo. Y lo que hace es usar ciertas técnicas para liberar a esta persona número 2 y permitirle tanto ejecutar el nivel de juego mejor posible, como también mejorar continuamente el nivel de juego, ¿no? Entonces, bien, entonces dicho esto y que queda claro, él da un salto aquí y nos pone en la cancha de tenis. Y él dice, miren, vamos a pensar que está un jugador que está jugando desde la persona número 2. Se mueve con fluidez, su mente está totalmente concentrada, está en eso que se le conoce hoy en día como estado de flujo, fluyendo con el partido, contestando las pelotas, jugando a veces muy pegado a la red, respondiendo con puros reflejos y sacando unas trayectorias de pelota increíbles. Y está este otro jugador que está básicamente en la persona número 1, autocriticándose muchísimo y pues reclamándose a nivel interno cada cosa que va saliendo mal, ¿no? Pero dice, hay un tercer personaje. Hay un tercer personaje que está observando la partida, que es el juez, y el cual simplemente describe lo que está pasando, sobre todo cuando pues una pelota que está fuera, ¿no? Cuando la pelota pega fuera, el juez dice fuera. O sea, simplemente, y lo dice sin ninguna emoción. Está observando y básicamente describiendo en muy pocas palabras lo que ve. Si hubo una falta, si hubo lo que esté ocurriendo en la cancha de tenis. Entonces tenemos 3 personajes en realidad, y esto nos lleva
totalmente, aunque no lo menciona en el libro con este lenguaje, nos lleva totalmente a la estructura de la personalidad propuesta por Eric Berne. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Eric Berne nos dice, bueno, en nuestro diálogo interno continuamente están hablando esta parte que critica o que anima también es el padre, porque en el padre interno está el concepto de cómo se deben hacer las cosas, qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer. Entonces continuamente le está diciendo al niño interno o a la niña interna estos mensajes, ¿no? Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, oye, creo que hoy va a ser un desastre, creo que... Entonces, si nosotros observamos nuestro diálogo interno, nos vamos a dar cuenta que los mensajes son o de crítica, que son la mayoría, o de apoyo en ocasiones, ¿no? De que vamos, tú puedes, sí, lo vas a hacer bien, en fin. Que serían básicamente los dos personajes. Pero hay un tercer personaje, que Eric Berne le puso el nombre de adulto. Pero él dice, el nombre no tiene nada que ver con la edad. Es más bien que este personaje interno también es como una computadora, es como el juez que describe lo que está ocurriendo y que no tiene emociones, no juzga, que eso es muy importante, no juzga, no dice está bien, está mal, sino simplemente describe la situación y lo que está ocurriendo. Entonces, tenemos los tres personajes que menciona Timothy, que están jugando en la cancha, pues están jugando en este juego interior, que es el padre, el adulto y el niño. Entonces, el padre desde las reglas y lo que debe ser y lo que se espera, las expectativas, y el adulto describiendo lo que ve de manera muy objetiva y sin juicio. El que pone los juicios está acá arriba, es el padre. Y luego está el niño, que es el que ejecuta y el que controla todo nuestro cuerpo. Y también, obviamente, donde se sienten las emociones. Entonces, Eric Berne lo lleva todavía a otro nivel, que aclara muchísimo lo que nos plantea Timothy. Eric Berne nos comenta, bueno, efectivamente hay un padre crítico, que es el que te reclama, el que te pone, básicamente el que pone las reglas, pero el nombre de padre crítico es porque muchísimo de su contenido es de criticar precisamente. Juicios, opiniones, pero básicamente critica y a veces pues disminuye a la persona desde el propio interior, ¿no? Desde este juego interno. O sea, en ese diálogo interno te está criticando, es el que dice qué mal saque, lo estás haciendo súper mal, no, vas a perder la partida indudablemente, yo no sé por qué estás haciendo aquí, tú no perteneces aquí al tenis, qué sé yo, ¿no? Es el padre crítico. También es el que pone reglas. Eric Berne nos plantea que es importante para la vida, obviamente. Es importante porque requerimos de ciertas reglas, ¿no? para vivir. Desde para cruzarnos una calle hasta el código de vestir para cada situación, en fin, ¿no? O sea, tiene un contenido valioso. Pero en el desempeño del deporte de alto rendimiento está interfiriendo con la ejecución mediante un contenido negativo. Luego tenemos el padre nutritivo, que es el que apoya, el que protege, el que cuando se cae el niño es el que va y lo papacha, ¿no? Entonces es un contenido positivo y tendría que ver con la psicología positiva, ¿no? O sea, mantener una mente positiva. Y aquí está la sorpresa. Timothy nos dice que ese también interfiere con el desempeño, que tampoco ayuda. Y eso es una sorpresa, porque yo pensaba que pues esa era la manera adecuada, ¿no? De mantener mi diálogo interno. Si estoy jugando, por ejemplo, bueno, no sé, yo jugaba ajedrez, o si estoy ejecutando algo que me está costando trabajo, pues pienso que si estoy echándome porras a nivel interno diciendo yo puedo, vamos, si se puede, échale ganas, persevera, yo creo que mi desempeño va a ser mejor. Pero Timothy dice no, porque esto también está cargado de expectativas y está poniéndole presión al niño. El niño, Eric Berne lo divide en tres. Niño adaptado sumiso, es aquel que sigue las reglas, que básicamente pues que se adapta y digamos que es disciplinado a nivel, y el niño adaptado rebelde, que busca rebelarse ante cualquier regla. Este niño adaptado rebelde, por ejemplo, si tuviste una crianza donde tus papás eran muy exigentes y digamos que agresivos y así como que autoritarios diríamos,
tuviste padres muy autoritarios y tu niño adoptado rebelde se volvió muy sensible, creció aquí a nivel interno y responde con rebeldía ante cualquier regla o ante cualquier figura de autoridad. Entonces en automático yo veo papás donde no los hay. Entonces cuando alguien me describe una situación desde el adulto, yo creo que me está diciendo cosas desde el padre y me revelo en automático. Esto es muy de nuestra sociedad. Tú estás en una empresa y te dicen, ¿sabes qué? Va a haber una nueva política, el nuevo código de vestir es este, o ya no vamos a poder utilizar algo muy simple, ¿no? Ya no vamos a poder utilizar el WhatsApp para temas de negocios, vamos a tener que utilizar solamente esta otra herramienta. Cuando está esa información que viene desde afuera y que es, digamos, una comunicación de adulto a adulto, y si yo la percibo, y en nuestra cultura es así, se percibe como si viniera de padre a niño y engancha de inmediato al niño adaptado rebelde, y el niño adaptado rebelde empieza a decir, no, pues entonces ya no vamos a poder hacer negocios, no, ¿qué les pasa? Yo sí la voy a seguir usando, estoy pensando cómo hago trampa, ¿no? Ese es el código de vestir, sí, pero yo me lo voy a ingeniar, o sea, no sé, voy a traer ya sea la corbata floja o si puedo traigo un saco sport en vez del saco de vestir, qué sé yo. O lo que se hacía mucho en pandemia, ¿no? Que andabas en pijama excepto de la cintura para arriba, ¿no? Este niño adaptado rebelde. Bueno, y el niño libre. El niño libre es el que realmente cuando estás jugando es el que ejecuta todo. Desde aquí es donde se juega mejor y desde donde están los reflejos, está la intuición, está el sentido de todo lo que está ocurriendo dentro y fuera de la cancha, pero sobre todo de lo importante que es lo que esté pasando, ¿no? Imagínate un saque que sale a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora, pues la fracción de segundo que se tiene para ver hacia dónde va a ir la pelota, con qué fuerza, cómo va a botar, lo que haya podido percibir de la posición de la raqueta para saber qué efecto va a tener, solamente la puede percibir esta parte de nosotros, el niño libre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Timothy, ¿no? Si estás jugando aquí pegado a la red, no hay tiempo para ningún diálogo interno, o la mínima interferencia de estos hace que no puedas contestar o que le eches la pelota para afuera o se quede en la red. Pero si está actuando, estás en estado de flujo, estás aquí. Para Eric Berne, digamos que la manera de actuar, él le llama catexia, que es como que la energía o la conciencia se mueve entre todos estos. Entonces a veces está uno desde aquí, por ejemplo, no sé, estás en una junta escolar y estás criticando a las nuevas generaciones, estás hablando con otro padre crítico y ahí están comunicándose de padre crítico a padre crítico, pues los dos están aquí. Pero después de eso sales y juegas con tu perro, pues te pones en niño libre y entonces tu conciencia está acá, ya no está acá. Entonces somos todo esto, pero no al mismo tiempo. Muy rápido se va moviendo nuestra conciencia en estas, digamos, diferentes posiciones o posturas, ¿no? Ok, esto es muy importante porque nos da mucha luz sobre la propuesta de Timothy. Además, comentaba yo que muy adelante en el libro habla acerca de los juegos psicológicos. ¿Qué juegos psicológicos se están jugando en la cancha? Entonces él dice, tiene mucho que ver con el por qué juega tenis una persona o para qué. Entonces alguien dice, ¿sabes qué? Es un tema a lo mejor de estatus, de que yo voy al club, ahí todos juegan tenis y me da estatus. Entonces yo cuido mucho cómo me visto, la calidad de mis raquetas, de todo lo que yo uso para jugar, que se vea mi estatus. Y es un tema a veces de poder. Entonces yo muestro todo eso y soy un jugador promedio, ¿no? O sea, porque ya estar en la cancha y estar de la manera en que hay que estar, con una raqueta de gran calidad y la ropa adecuada y en el lugar adecuado, jugando también con una persona, eso es ya me está dando el estatus que quiero. Y ese es el objetivo. Y ese es el juego psicológico, un juego de estatus. También puede ser el asunto de poder. Yo quiero tener poder, entonces cuido mucho con quién juego, ¿no? Amistades. Yo quiero hacer amistades, todo el mundo juega y es un tema que me permite interactuar con otras personas. Entonces soy cuidadoso de a quién le gano, a quién no, cómo juego, ajusto mi nivel de juego. ¿Por qué? Porque me interesa mantener la relación con la otra persona. Y
y tener amistades. Ahora yo soy competitivo, soy súper competitivo. Y él dice, bueno, ¿por qué tienes que ser competitivo? Hay algo a nivel interno, ¿no? Tal vez mi papá o mi mamá, para ellos fue muy importante al ser competitivo, que era, digamos, un papá externo, me transmitió eso y ahora ya está en aquí interno. Ya no tiene que estar mi papá físicamente para regañarme o para echarme porras, para alegrarse cuando gano o para enojarse cuando pierdo, sino que ya es interno y ya yo respondo así. Ya lo que me decía mi papá a nivel externo ahora está a nivel interno. Y él pone ahí un ejemplo. Él dice que durante un tiempo se dio cuenta que jugaba muy bien. Su objetivo era como tener un juego muy estético, acercarse lo más a la perfección posible, pero sin embargo no ganaba, no era lo suficientemente agresivo para ganar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Él dice, pues recuerdo que en una ocasión, cuando tenía 15 años, le gané a un chico que tenía 18 años. Mi papá bajó a la cancha y me felicitó. El papá externo está felicitando al niño. Me felicitó por el buen desempeño y que su papá era muy competitivo, le encantaba. Y sin embargo la mamá bajó y le dijo, oye, qué mal se ha de sentir el chico de 18 de que le hayan ganado. Y eso lo creó un conflicto, claro. Cada que él ganaba, pues a nivel interno ya su papá lo felicitaba y su mamá estaba triste, ¿no? Entonces él tomó conciencia de eso. Bueno, el tema es entonces ese juego psicológico. Este es el diagrama normal de los juegos psicológicos, donde la persona está... Vamos a poner un ejemplo muy sencillo y muy cotidiano. Estoy queriendo bajar de peso. Primero estoy aquí, en equilibrio, no me interesa mucho, pero pasa algo, alguien me critica, veo algo que me inspira, veo... Hay un mensaje de que, pues, entre menos barriga estás más sano, en fin, ya sea por cuestiones estéticas, de imagen o de salud, hay ese estímulo. Y entonces ya estoy aquí inconforme. Decido hacer una dieta, hacer ejercicio, hacer cosas. Y aquí la estoy haciendo. Aquí empiezo a fallar en mi dieta, me siento mal. Lo que puede pasar también es que avance y que empiece a adelgazar y que me sienta de repente muy bien, pero hay un vacío interno. Porque puede haber aquí mensajes internos que vinieron desde mis papás biológicos o, bueno, mis referentes parentales, ¿no? Quienes quieran que hayan sido... porque no siempre son los papás biológicos, ¿no? A veces admiras otras figuras de autoridad o modelos de conducta. Normalmente son los papás, pero hay más. Y el mensaje puede ser que mientras yo esté pues gordito, o tenga problemas de salud o de imagen o lo que sea, o de autoestima, tengo su atención y el mensaje básicamente es, mientras tengas ese tipo de problemas estás bien, pero si te sales de eso, o ya no perteneces aquí a la familia donde todos somos así de gorditos y qué sé yo, medio enfermos, o ya no te presto ya no te presto mi atención, o qué sé yo. Entonces el tema es no lo logres. Y aquí siento ese vacío, así que empiezo a romper la dieta, regreso otra vez a fracaso, otra dieta más en la que fracaso, otra vez que me inscribo al gimnasio y no voy, y regreso otra vez a un punto de equilibrio, porque por aquí me convenzo yo a mí mismo de que, ¿sabes qué? Me vale queso, o sea, no es tan importante. Mientras esté relativamente sano y prefiero disfrutar de la vida y qué sé yo, me hago un diálogo interno apoyándome desde un padre nutritivo, pero digamos en este caso negativo, para una conducta inadecuada, pues si es que deteriora mi salud. Lo justifico y regreso a un punto de equilibrio hasta que nuevamente llega un estímulo lo suficientemente fuerte, o me enfermo, o qué sé yo, y vuelvo a hacer el juego. El tema de juego psicológico es que el juego psicológico tiene el objetivo de hacerte avanzar en tu argumento de vida, muchas veces negativo, morir joven, estar enfermo, no lograr las cosas que quiero, y es una especie de circuito, de círculo vicioso, ¿no? Un circuito que siempre me regresa al mismo lugar, pero que a la vez es como una espiral que me hace ir avanzando para cumplir con ese argumento de vida. Esto lo explora muy brevemente, pero expone como unos 6, 8 juegos psicológicos de los que aparecerían en la cancha, que son los que hemos mencionado, ¿no? Entonces el de competir, el de ser el mejor, el de ir a torneos, si está amarrado junto con humillar al contrario, pues está reflejando claramente un tema interno
donde yo o fui humillado o tuve papás fuertísimamente competitivos que hacen que yo tenga esa presión interna tan fuerte para hacer esas cosas, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Porque está explorando también la psicología pues normal. Quedaría para mucho, pero me encantó que él mismo menciona a Eric Berne sin mencionar la estructura de la personalidad que Eric Berne propone, pero sí los juegos psicológicos. Muy bien, y de aquí pasaríamos, antes de irme a las técnicas y los hábitos, ya que estábamos en esto, me voy a saltar hacia esto. Él comenta cómo se dio cuenta de estos problemas que tenía para competir y para ganar, y que tenía una discusión muy constante con su papá acerca de que, pues él decía, el chiste del deporte pues es como pues el autoperfeccionamiento, el pulir tus habilidades, la satisfacción personal, y no el competir y ganar. Y entonces él estaba dando el ejemplo a su papá de que en el surf la persona no está compitiendo, tal vez en aquel tiempo no competían, ahora sí ya compiten, con jueces y competencias internacionales y torneos y todo, y reglas. Pero bueno, él decía, pues es un deporte mucho más amable, porque no estás compitiendo en ese momento contra una persona así cuerpo a cuerpo. Y el papá le dijo, no, sí hay una competencia, y es una competencia interna, porque no está agarrando cualquier ola, está esperando la ola más grande y retadora para su nivel de habilidad de surf. Y la satisfacción para la persona no es llegar a la playa, es ir sobre la ola que más le exija a él mismo. Entonces está compitiendo. Y él dice que en ese momento sí entendió esa parte. Y cuando entendió eso, que además se dio otro evento también, otro evento que le hizo pensar mucho sobre el tema de la competencia, cuando él estaba jugando para perfeccionar su juego y hacer una obra de arte en la cancha, básicamente, pero sin preocuparse por ganar o perder. Había una chica con la que él quería salir y la cual él le cancelaba a última hora, pero siempre tenía una muy buena justificación, entonces él no se podía enojar conscientemente, pero se daba cuenta que ella estaba evitando verlo, y pues eso lo frustraba bastante. Entonces en una ocasión en que había terminado sus actividades en el club, un amigo le dijo, oye, vamos a jugar una partida. Y le dijo, es que tengo un compromiso, me quedé de ver para cenar con... Bueno, no le dijo me quedé de ver para cenar con alguien, sino simplemente le dijo, tengo un compromiso. Y en ese momento sonó su teléfono. Entonces le dijo, espérame, dame un minuto. Si es la llamada que creo que es, prepárate para jugar. Y efectivamente la chica le llamó para decirle pues que tenían que cancelar, y le dio la justificación que parecía razonable. Él se enojó bastante. O sea, no lo mostró, o sea, porque él creía que no se había enojado, pero estaba enojado. Entonces dice, pues regresé a la cancha, le dije, vamos a jugar, y jugó, dijo, un partido que era como un huracán. Dijo, estaba yo furioso y estaba sacando en cada golpe todo mi enojo, toda mi frustración, pero además con una técnica exquisita, y llevamos el nivel del juego a un nivel altísimo, y lo acabé ganando. No había forma de que me ganaran ese día. ¿Por qué? Porque estaba sacando toda esa frustración. Y mi amigo llegó muy contento, me felicitó por el partido y dijo, oye, qué buena partida hemos jugado, estuvo genial, me alegro de haber sido yo el que me tocara jugar hoy contigo. Y entonces él se dio cuenta que la mejor manera de honrar al contrario era jugar en tu mejor nivel posible. Que él antes pensaba que, por ejemplo, si veía una debilidad en el contrario y la explotaba, digamos que si tiraba la pelota siempre a este lugar de la cancha donde a este le costaba trabajo, entonces él sentía que era como una trampa, ¿no? Entonces no le gustaba mucho explotar esa debilidad. Pero después de estas reflexiones y de esa experiencia, se dio cuenta que precisamente el explotar esa debilidad le hacía un favor a esta persona, que primero le hacía tomar conciencia fuertemente de esa debilidad, y en segundo lugar desarrollar la habilidad para subsanar esa debilidad, o sea, mejorar su técnica precisamente allí, ¿no? Entonces, jugar a tu mejor nivel posible es la mejor manera de honrar a tu oponente. Obviamente, pues, quitando los asuntos de ser agresivo, de humillar al contrario, sino con una personalidad tranquila, pero en la cancha, pues jugando así, con ese torbellino. Alguien que también nos da una línea en ese tema es Bruce Lee. Bruce Lee en una ocasión estaba descansando en una lancha en un lago súper tranquilo, y pasó un ave muy bonita, y él vio el reflejo del ave en el agua y tuvo un insight. Dijo,
en el momento de la pelea tienes que reflejar todas las emociones que te ayudan para ganar esa pelea, emociones como esta, y sentirlas con toda su fuerza y usarlas en la pelea. Pero una vez que has terminado la pelea, tu espíritu, tu mente tiene que quedar en paz y tan tranquilo como esas aguas que en ese momento, una vez que pasa el ave, vuelven a reflejar las nubes y estar tan tranquilas como un espejo. Dijo entonces que ahí Bruce Lee estaba reflexionando sobre el papel de las emociones durante el desempeño del alto rendimiento, y que juegan un papel muy importante. Entonces era saber usarlas y después quedar limpio mentalmente y espiritualmente. Él comentaba como un cristal, ¿no? Que puede reflejar con muchísima fidelidad todas esas emociones, usarlas y luego volver a quedar limpio y tranquilo. Esto no lo menciona Timothy, pero va muy en la línea con una reflexión de Bruce Lee, ¿no? Entonces cuando Timothy aceptó eso, se dio cuenta que podía jugar mucho mejor. Bueno, ahora cuando él se da cuenta de que ese diálogo interno afectaba muchísimo el desempeño, él decide ya no enseñar dando instrucciones, sino que decide hacer un cambio. Entonces él, que se dedicaba a dar clases de tenis, dice que le llega una alumna que le dice que tiene un muy mal saque, que le ayuda a corregirlo. Y dice, la manera tradicional de corregir un mal saque era pedirle a la persona que hiciera una serie de saques y observar sus movimientos y luego decirle qué es lo que estaba haciendo mal. La altura de la raqueta, el ángulo del brazo, el codo, la fuerza, el ángulo de la raqueta, la posición de los pies, en fin, ¿no? Entonces él dice, decidí no hacer eso. Lo que hice fue, le dije, mira, voy a hacer 10 saques, obsérvalos muy bien y luego tú haces 10 saques. Entonces él hizo sus 10 saques y luego la persona hizo sus saques y resultó que sacaba mucho mejor. Y se dio cuenta que esta persona número 2 aprendía observando, pero sin que hubiera diálogo interno, sin que estuviera tratando de sacar una fórmula, un procedimiento, describiendo las cosas. Siguió experimentando con eso. Entonces dijo, llegó un alumno igual con un problema de saque, hice lo mismo y el alumno me dijo, oye, me di cuenta que pusiste los pies, y describió la posición de los pies y cómo se movían. Entonces le dijo, sí, ahora tú haz tus 10 saques, porque él estaba tratando ya de no usar instrucciones. Y se dio cuenta que la persona hizo todo bien excepto lo de los pies, exactamente lo que había descrito. En donde usó lenguaje para describirlo, ahí fue donde tuvo la falla. Entonces él todo esto lo fue llevando hacia perfeccionar la manera de evitar ese diálogo interno y esas descripciones y esas fórmulas y esos procesos, y aprender de una manera más pura. Él usa mucho la metáfora del gateo. Dice, si los papás tuvieran que enseñarle a gatear a sus hijos usando el vocabulario y diciéndoles, mira, tienes que pararte, ponerte de pie, sentir el equilibrio, tienes que estar empujando con todo el pie entre los dedos, el talón, balanceándote tal vez de un lado a otro, y luego poniendo el peso sobre el pie que queda sobre el piso, levantando el otro levemente, pero inclinando el cuerpo hacia adelante para dar entonces la pisada, jamás caminaría el bebé. Dice, son tantas y tantas instrucciones y es tan complejo el tema de caminar que no caminaría nunca. Sin embargo, camina. Entonces, esta metáfora pues es muy útil y luego la retoma más adelante. Ahorita vamos a ver en dónde. Entonces, otro tema muy importante y que tiene mucha relación con este asunto de evitar el diálogo interno es, él dice, bueno, cuando la persona observa, la persona 2, el cuerpo, este niño libre, es capaz de percibir cómo se está haciendo. Por ejemplo, cuando él hacía los saques y su alumna lo observaba, pero lo observaba desde aquí, desde su niña libre, sin usar lenguaje. Ese yo número 2 es capaz de identificar todo lo que tiene que hacer, toda la complejidad del movimiento y cómo hay que hacerlo, de compararlo contra lo que ella misma está haciendo y de hacer las correcciones que necesita. Practicando, pero sin instrucciones, simplemente observa y copia. Y eso es lo que hacen los niños para aprender a caminar y a hablar.
simplemente están observando lo que ocurre a su alrededor y copiándolo, y ese yo número 2, que es este niño libre, pues incorpora todo el conocimiento necesario. Entonces, Carl Jung tiene una metáfora para esto. Carl Jung habla acerca del iceberg, donde cuando vemos un poquito hacia el exterior, lo que vemos, por ejemplo, al ver el gesto de frustración de uno de los jugadores, lo que está pasando en el interior es muchísimo, y es todo lo que no vemos, que es la mayor parte, ¿no? Esta es la metáfora del iceberg de Carl Jung. Pero para llegar a Carl Jung, al tema del preconsciente y subconsciente, Carl Jung tuvo un sueño en el que soñó que estaba viviendo en una casa y que había una reunión familiar, y que estaba en el segundo piso, había una gran fiesta, pero en la planta baja estaba su familia nada más, sus hermanos, todo. Pero cuando bajaba al sótano por una escalera que estaba muy discreta, con una entrada que no veía a nadie, él bajó a un sótano, y en ese nivel estaban sus ancestros, sus abuelos, y gente que pues ya no estaba con nosotros, pero que ahí estaban, que era parte de lo que había sido su familia, ¿no? Y sin embargo vio una puerta que nunca no había visto antes, y cuando baja hay una caverna en donde hay jeroglíficos, pinturas rupestres, cosas antiquísimas. Y este sueño dio pie para que Carl Jung pues tuviera esta idea de el inconsciente colectivo, y de cómo pues hay muchísima información de la que no somos conscientes, y que puede estar pues tanto en nuestro código genético como en cosas que hemos visto y aprendido, pero que hay un acervo tremendo que está en esta parte del inconsciente profundo. Pero más allá de eso, el tema de la conciencia, yo recuerdo durante mi práctica como psicólogo haber visto como el simple hecho de que una persona se dé cuenta de un cierto comportamiento en ocasiones es suficiente para modificar ese comportamiento, no necesita más. Entonces, recuerdo un maestro, ¿no?, que nos comentaba mucho el tema de escúchate, obsérvate, escucha lo que estás diciendo, observa lo que estás haciendo. Nos comentaba cuando hacíamos alguna cosa fuera de lugar ahí en el salón. Entonces el tema es que es como si tú bajas con una lámpara, como si fuera una lámpara mágica, que esa es la conciencia, es la luz, y esta metáfora la usa Timothy Galway, hablando de cómo una luz enfocada te permite ver detalles en el bosque cada vez más específicos. Él habla hasta acerca de ver pues las venas de una hoja, ¿no?, o sea, la estructura, o bien una luz que difumina y ve todo el bosque, que no está tan enfocada. La metáfora personal que yo tengo en este sentido es que cuando tú bajas al preconsciente o al subconsciente en este sótano y ves lugares polvorientos, llenos de telarañas, en fin, oscuros, cuando la luz de la conciencia los alumbra, se limpian, las telarañas desaparecen, el polvo desaparece, las cosas se ordenan y la conducta cambia. Entonces, la capacidad, esa lámpara es el adulto, es esa capacidad de observar, que es la que tiene el juez, sin juicio, sin opinión, pero es la capacidad de darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo de manera objetiva en la cancha. Entonces Timothy dice, esto sí es bueno, y es algo de lo que hay que darse cuenta. Por ejemplo, la persona que llegó y supo que su saque era malo, ya se había dado cuenta de una realidad objetiva, no estaba enjuiciando tanto, ¿no? Podía mejorar su saque, pero después desde su niña libre, observando los saques que hacía Timothy, sin que hubiera diálogo y sin que hubiera un proceso, una descripción de la técnica, un tema ahí, sino dejando que el niño libre o su niña libre percibiera lo que había que cambiar, ella lo cambió y su saque mejoró muchísimo. Entonces, a partir de ahí, básicamente, pues tenemos las técnicas. Él habla acerca de cómo mantener la concentración, y aquí vamos a ver que son técnicas que usamos en la psicología, que las usamos, por ejemplo, para controlar la ansiedad, ¿no? Y para mantenernos en el aquí y ahora. Entonces, para mantener la concentración, Timothy le pedía a sus alumnos que en lugar de estar pensando en cómo iban a contestar un saque, se concentraran en percibir las costuras de la pelota, en buscar percibir las costuras de la pelota. Y cuando lograban esto,
pasaban cosas como a nivel de una conciencia superior. O sea, un estado de conciencia alterado, que básicamente era que a veces veían la pelota mucho mayor de lo que era. Parecía que el tiempo se alentaba y entonces podían, aunque la pelota venía muy rápido, para ellos era como si viniera más lento y supieran exactamente cómo iba a rebotar y hacia dónde se tenían que mover. Todo parecía ir más lento cuando lograban realmente concentrarse en esto. Luego dijo, cuando pasaba un cierto tiempo a veces ya perdían la capacidad de concentrarse en las costuras de la pelota, en tratar de ver las costuras de la pelota. Y entonces les pedía que se concentraran en la trayectoria, en pensar cómo iba a rebotar y hacia dónde iba a ir la pelota, ¿no? Sin juicio, sin opinión, o sea, lo que estaba buscando él es básicamente técnicas para que estos estén ocupados y no estén criticando, ni alentando, ni nada en este diálogo interno, sino que está describiendo, observando y describiendo. Pero ahora, la manera en que hace para que no interfiera con es que pues lo pone a concentrarse en cosas que aparentemente no tienen mucho que ver con el movimiento exacto que se tiene que hacer. O sea, no está haciendo procesos, fórmula técnica, no diciendo, a ver, adivina para dónde va y muévete a la cancha, al lugar donde tú ya adivinaste que va. No, sino simplemente es concéntrate en la trayectoria. Y luego se daba cuenta que estas dos cosas llegaban a fallar porque la persona perdía la atención y entonces le pedía que incorporara otro sentido, el oído, y que se concentrara muchísimo en el sonido de la pelota, en el sonido que hacía en la raqueta del que estaba sacando, en el sonido que hacía al golpear el piso. Y eso le ayudaba también a mantener la concentración. El principio que hay detrás de esto es que Timothy se dio cuenta que no es posible parar la acción de estos tres, que si hay un vacío tiende a llenarse, y ese vacío va a tender a llenarse de un diálogo negativo, un diálogo interno negativo y crítica, y en fin, va a interferir con el niño libre. Entonces hay que llenar ese vacío, y la manera de llenarlo es mediante estas técnicas, ¿no? Entonces usas técnicas visuales, por ejemplo, uno como psicólogo, para mantenerse en el aquí y ahora. Una de las técnicas es observa lo que hay en tu entorno y descríbetelo mentalmente. Menciona los números de las placas, el color de los autos, describe a la persona que va pasando, en fin, eso para traer tu mente de nuevo al aquí y ahora, ¿no? Entonces Timothy lo usa de esta manera para el deporte. También usaba también el tacto, ¿no? Estar muy consciente de cómo está el contacto de mis pies sobre la cancha, la textura de la cancha, la textura de la pelota, la raqueta, todo mientras no esté interfiriendo. Y él dice, y bueno, algo que encontró muy útil para usar el tacto es, sobre todo cuando hay un tiempo fuera, y como no está la pelota en juego, hay oportunidad para que estos interfieran de nuevo. Y para evitar eso, él decía, les pedía que se concentraran en la posición de la lengua. ¿Dónde está tu lengua? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está dentro de tu boca? Cosas que uno ni piensa hasta que se menciona, ¿no? No sé, ahorita por ejemplo. ¿Sientes dónde está tu lengua? ¿Qué está haciendo? ¿Para dónde se mueve? Mientras no lo mencionamos, pues ahí estaba, pero no estábamos conscientes de eso. No estábamos alumbrándolo con la lámpara de la conciencia. De repente nos damos cuenta. Entonces él decía, en el tiempo fuera, se concentraban en eso. Y obviamente en el ejercicio por excelencia, que es el tema de la respiración. Tomar conciencia de cómo estoy respirando, incluso hacer el ejercicio de respiración para tranquilizarme por excelencia, que es tomar aire lentamente, contando del 1 al 4, reteniéndolo, contándolo del 1 al 4, sacando el aire lentamente, igualmente contando del 1 al 4, y quedándome sin aire, contando del 1 al 4. Están entretenidos con esto y no tienen tiempo para estar echando a andar esas interferencias mientras la bola no está en juego. Esto sirve para todo eso, que es parte de las técnicas en realidad. Entonces la técnica fundamental es, si voy a describir de manera objetiva usando el adulto para aquello que quiero cambiar o que quiero mejorar, después de eso uso el modelado, observo a la persona, a un experto, a un profesional, a alguien que lo hace bien, observo videos, sin estar tratando de sacar fórmulas técnicas, nada, simplemente observo desde mi niño libre.
parando mi diálogo interno usando estas técnicas. Y estoy observando. Observo, pues, si puedo observar durante un buen rato, conseguir, ahorita que se puede en videos, ¿no? Súper. Otra técnica que propone muy fuertemente es el tema de tener el objetivo. Por ejemplo, si durante los saques él dice, ¿sabes qué? Imagínate cómo la bola pasa cerquita de la red y pega exactamente donde tú quieres que pegue. Imagínate el resultado. Y entonces, y listo. Pero imagínatelo poniendo sentidos en eso. La vista, el oído, cómo suena la bola cuando le pego y cuando pegan donde yo quiero que pegue, cómo se siente el ambiente, la raqueta, todo, y cómo me siento yo emocionalmente, la satisfacción. Cuando logro eso, y él saca este tema del maestro Zen, que dice, vuélvete uno con el objetivo, con la flecha, con el arco, y cuando te vuelves uno con todo, la flecha va a dar en el blanco. Cuando no puedes volverte uno con el todo, la flecha va a errar, ni siquiera va a dar cerca, se va a ir. Entonces, esa es otra técnica, ¿no? La técnica de cómo plantearte el objetivo visualizando aquello que quieres lograr, el resultado final, no el cómo, sino solamente el resultado final, pero enriqueciéndolo con todos los sentidos y con la emoción que se siente. Entonces, él también relata otra experiencia que tuvo, hablando de estas técnicas, de cómo en una ocasión, pues en una partida, ya jugaba muy bien en su club y todo, regresó a jugar un torneo y se dio cuenta que los jugadores habían cambiado mucho. Se enfrentó primero con un jugador que medía más de 1,95 y dijo, pues me va a hacer pomada, y sin embargo no fue así, logró ganar su partida, pero estaba súper nervioso para la segunda partida y usó otra técnica ahí, que la describe, y es imaginarse cuál es el peor escenario. Y él dijo, pues que me gane 6-0, 6-0, 6-0 y que me regrese a mi casa. Y dijo, y no estaría tan mal, podría regresar a casa antes. Y luego, ¿qué pasaría? Me preguntarían, me daría pena, pero me animarían, me darían unos golpecitos en la espalda, y yo regresaría a enseñar y a jugar, y mi vida no habría cambiado para nada, ¿no? Entonces se imagina el peor escenario y lo acepta. Y listo, se libera de esa presión. También dijo, y si yo ganara el torneo, bueno, llego, pongo el trofeo, todos me felicitan y súper bien y todo, y unas semanas después todo está igualito, no cambió nada, ¿no? Entonces se quita la presión tanto de ganar como de perder y libera al niño libre. Y su segunda partida la jugó súper bien, quedó tan contento que cuando le preguntaban le daban ganas de decir que le había ganado, aunque perdió y se regresó a su casa, pero quedó satisfecho porque jugó muy bien. Que cuando yo estaba en el deporte, la satisfacción que a mí me daba era buscar siempre dar mi mejor partido, y si me ganaban era porque el otro me superó, pero no porque yo perdí, sino porque me ganaron. Entonces ese era mi objetivo, que si me ganaban, me tenían que ganar. No era porque yo perdiera, que la diferencia es básicamente los errores, ¿no?, que yo cometiera. Básicamente eso era, pues, en el ajedrez, ¿no? Entonces, si yo cometí errores, pues el que perdí fui yo. Pero si me ganaron, pues estuvo padre, porque segurísimamente aprendí algo y mi nivel subía. Cada que me ganaban, mi nivel subía, porque me obligaban a esforzarme al máximo, y había partidas muy bonitas. Comenta también algo que le pasó, que en una ocasión iba manejando en una carretera muy sola, se salió de la carretera, había mucha nieve, el carro no pudo regresar ya a la carretera, quedó bastante afuera, salió, entonces se dio cuenta que se iba a morir ahí de frío y que tenía que regresar al pueblo o buscar una casa cercana, pero que hacía mucho frío y traía ropa ligera y no iba a sobrevivir. Entonces él pues caminó, empezó a correr para hacer un poquito de calor, se enfriaba muchísimo, no aguantaba, caminaba y cada vez iba caminando más lento, y de repente hubo un momento en que se dio cuenta que iba a morir y lo aceptó y dijo, voy a morir, ya. Y entonces dijo, de repente pude ver la belleza de las estrellas, el silencio, la nieve, y se sintió en paz consigo mismo. Y de pronto le dieron ganas de correr y pudo correr más de 40 minutos sin necesidad de detenerse, sin cansarse, hasta llegar a una casa. Describe nada más esa parte de la historia, ya no dice lo demás, pero se salvó, obviamente, si no, nunca hubiera escrito el libro. Entonces, esta experiencia de aceptación y de quitarle toda la importancia al resultado y concentrarte en estar en el estado de flujo y dejar en libertad, quitar las expectativas que vienen del diálogo interno
y dejar en libertad a este niño, un niño libre, para ejecutar lo que hay que hacer. Esa es, digamos, la aportación. Y estas son las técnicas. El tema de los hábitos, ¿cómo cambias un hábito? Entonces dice, hay una teoría que dice que nuestros cerebros como si fueran surcos o circuitos, entre más los usas más profundos se hacen y después por eso a veces es difícil dejar un hábito. Pero no es así, él dice, no es así. O sea, sí es cierto que puede haber este tema de los surcos y los circuitos y que entre más los uses sean más fuertes, pero también está el tema de que no puedes dejar algo en el vacío, porque el vacío tiende a llenarse mentalmente. Entonces, para cambiar un hábito, todo lo que tienes que hacer es crear un nuevo surco y usarlo y usarlo y usarlo. Y eso hace que los surcos anteriores, por más fuertes que fueran, dejan de ser usados. Uno se lo puede imaginar como caminitos en la selva, ¿no? Hiciste un caminito, está súper bien, en cuanto lo dejas de usar empieza a crecer la vegetación y se empieza a borrar el camino y tienes otro camino ya, más eficiente. Entonces él dice, nuestro cerebro está diseñado para hacerlo de manera automática. Simplemente creamos un hábito y lo seguimos. Aquí nos aplicamos al principio que dice, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Entonces el tema es cómo me concentro en la acción y sé que ese surco se va a ir reforzando. Y él dice de nuevo la metáfora del niño. Los niños son muy buenos para gatear. Si esto fuera inamovible, nunca caminarían, porque todos los circuitos para gatear están súper bien hechos de tanto que se han usado. Pero en cuanto empiezan los circuitos del caminar, sustituye por un tema de una movilidad más eficiente y los refuerzan hasta que es mucho más fácil caminar que gatear para todos y todos lo logramos solitos. Increíble, ¿no? Padrísimo. Entonces, bueno, y finalmente este tema de los juegos psicológicos y de por qué jugamos y el estado de flujo, que tiene mucho que ver también con Maslow, a quien él menciona en el libro también, y recordamos aquí la pirámide de Maslow, ¿no? Donde en la base está el tema de suplir las necesidades básicas, comer hoy, dormir hoy, bueno, básicamente comer y beber, luego de seguridad, ¿no? Tener dónde dormir y saber que mañana también voy a poder comer y que mis necesidades básicas van a estar suplidas, que son las necesidades de seguridad, subiendo más alto la necesidad de pertenencia, ¿no? Mi familia, mi grupo, mi trabajo, en fin. Más arriba, necesidad de reconocimiento y más arriba, la necesidad de autorrealización, de llegar al máximo de mi potencial, a expresar en su máximo nivel aquello para lo que yo soy bueno, ¿no? Que es aquella como misión que vine yo a hacer a este mundo, a jugar tenis de manera magnífica, a jugar ajedrez, a surfear de manera súper padre, a ser muy bueno en la computadora, a disfrutar, o sea, ¿qué es aquello que disfruto? Todos tenemos eso, además hay que descubrirlo. Y en estas tres demás del nivel más superior están las motivaciones, también a veces los juegos psicológicos, pero más que nada, ¿qué nos motiva a hacer lo que hacemos, ¿no? En el caso del tenis, pues los juegos psicológicos que él menciona tenían que ver con la necesidad de pertenencia, con la necesidad de reconocimiento, y después finalmente él llega a este tema de la autorrealización, la satisfacción de dar el mejor partido posible, buscando ponerle al rival todos los obstáculos posibles, ser el mejor rival posible para él, ganarle, y si no le gano, me ganó, pero fue una partida excepcional. Y hasta aquí. Espero que te haya gustado. Es un recorrido por este muy buen libro, El juego interior del tenis, de Timothy Gallwey. Muy recomendable para mejorar en cualquier actividad que uno tenga. En lo personal, pienso poner estas técnicas en acción para mejorar. Toco el violín, pero soy un principiante. Y creo que es un muy buen ámbito de acción para utilizar estas técnicas y ver el resultado. Y bueno, pues gracias por llegar hasta aquí. Algo más que quiero compartir. Si quieres este mapa mental y tenerlo en papel, o sea, poderlo imprimir, pues puedes bajarlo. Lo voy a poner en un lugar que es una página web. Se llama psico-logia.com. psico-logia.com. Ahí tengo algunas herramientas de psicología, pero voy a poner
este mapa mental para que lo puedas bajar de allí. Lo voy a poner en PDF y en JPG, por si lo quieres tener y tenerlo impreso, o tenerlo simplemente para usarlo como tú quieras. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias y buena suerte.